artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar presidenta del Consejo de Ministros a la señora Violeta Bermúdez Valdivia. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Francisco Rafael Sagasti Hochhäusler, Presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Violeta Bermúdez Valdivia, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os los demanden. Asume entonces el cargo de jefa del gabinete ministerial. Abogada, tiene un magíster en Derecho Constitucional, con experiencia en análisis y dirección estratégica en gestión pública, de género y gobernabilidad. Ha asumido diversos cargos de responsabilidad en entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional. En años anteriores, Violeta Bermúdez Valdivia ha sido coordinadora de proyectos de la Oficina de Iniciativas Democráticas de USAID. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores a la señora Esther Elizabeth Astete Rodríguez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Francisco Rafael Sagasti Hochhäusler, Presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, Presidenta del Consejo de Ministros. Embajadora Esther Elizabeth Astete Rodríguez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Esther Elizabeth Astete Rodríguez es la nueva canciller de la República. Forma parte del gabinete ministerial que preside Violeta Bermúdez Valdivia. Ministerio de Defensa. Catedrática de carrera, Número diplomática de carrera, se ha desempeñado como embajadora de Perú en Ecuador y también como embajadora de Perú en México. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Defensa a la señora Nuria del Rocío Esparch Fernández. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Francisco Rafael Sagasti Hochhäusler, Presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Nuria del Rocío Esparch Fernández, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Defensa que os confío. Por la patria y la Constitución, sí, prometo. Si así lo hicierais, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Gracias. Se ha comprometido con el país entonces en el cargo de ministra de Defensa, Nuria del Rocío Esparch,
ha sido ya viceministra de Asuntos Administrativos y Económicos del Ministerio de Defensa durante la gestión de Alan García Pérez, cargo que ocupó hasta el 2008 bajo la gestión de Alan Wagner y Antero Flores Arauz. Renunció al viceministerio en noviembre del 2008. Fue designada como presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional de Servicio Civil Servir. Con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Waldo Epifanio Mendoza Bellido. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Francisco Rafael Sagasti Hoshausler, presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Waldo Epifanio Mendoza Bellido, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os demanden. Waldo Epifanio Mendoza asume la cartera de Economía y Finanzas. Entre los retos principales es impulsar la reactivación de nuestra economía. Entre el 2005 y 2006, durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue viceministro de Hacienda. Es economista educado en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado hasta la fecha como presidente del Consejo Fiscal. Además, ha sido miembro del BCR, jefe del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y, estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Ismael Rubén Vargas Céspedes. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Francisco Rafael Sagasti Hoshausler, presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Ismael Rubén Vargas Céspedes, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Rubén Vargas Céspedes entonces asume la cartera del Interior. Hasta hace poco se desempeñaba como presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida. Pero ante los últimos sucesos ocurridos hace solo unos días, decidió renunciar a su puesto tras la crisis política que aquejaba a nuestro país. Hoy asume la cartera del Interior. Presidenta del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Eduardo Ernesto Vega Luna. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Francisco Rafael Sagasti Hoshausler, presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Eduardo Ernesto Vega Luna, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. El nuevo titular de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especializado en derechos humanos, gestión pública y lucha contra la corrupción,
Se ha desempeñado, recordemos, ya como defensor del pueblo interino. 18 de noviembre del 2020. Tiene estudios de maestría en paz y desarrollo en la Universidad de Lyon y también la cátedra de la UNESCO de la Fisolía en la ciudad de Madrid, España, y estudios en maestría en Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el despacho de Educación al señor Ricardo David Cuenca Pareja. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Francisco Rafael Sagasti Hofhausler, presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Ricardo David Cuenca Pareja, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío. Sí, prometo. Si así lo hicierais, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Ricardo Cuenca Pareja, psicólogo social, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y profesor principal del Departamento de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, asumido entonces el Ministerio de Educación en calidad de ministro. Es también miembro fundador de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Salud a la señora Pilar Elena Macetti Soler. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Francisco Rafael Sagasti Hofhausler, presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. Señora Pilar Elena Macetti Soler, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Salud que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Permanece en el cargo entonces Pilar Elena Macetti Soler, médica, cirujano y neuróloga peruana, con más de 25 años de experiencia en el sector público. Fue ministra de Salud en el gobierno de Martín Vizcarra desde el 15 de julio del 2020 hasta el 10 de noviembre del presente año, cargo que asumió durante el contexto de la pandemia por el COVID-19 en nuestro país. Tendrá el reto aún de hacer frente a este problema que aqueja a toda nuestra nación. De la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego al señor Federico Bernardo Tenorio Calderón. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Francisco Rafael Sagasti Hofhausler, presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Federico Bernardo Tenorio Calderón, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego que os confío. Por el Perú, por el sector agrario y en especial por la pequeña agricultura familiar, sí prometo. Si así lo hiciereis, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Gracias a estos dispositivos móviles virtuales se ha realizado la juramentación
del nuevo titular de Agricultura y Riego, Federico Tenorio Calderón, director general del Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social del Norte, Cedepaz Norte, ONG cuya sede central está en Trujillo y tiene filiales en Lambayeque, Piura, Cajamarca y Ancash. Ahora asume este compromiso por el desarrollo agrícola en nuestro país. Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Javier Eduardo Palacios Gallegos. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Francisco Rafael Sagasti Hoshausler, Presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor Javier Eduardo Palacios Gallego, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Javier Palacios Gallegos se venía desempeñando como titular de trabajo en la gestión del presidente Martín Vizcarra. Antes fue viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. Es un funcionario que cuenta con más de 23 años de experiencia profesional en el sector público y privado, en temas vinculados a la educación, trabajo, empleo y capacitación laboral. La señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor José Luis Chicoma Lúcar. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Francisco Rafael Sagasti Hoshausler, Presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, Presidenta del Consejo de Ministros. Señor José Luis Chicoma Lúcar, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Producción que os confío. Sí, prometo. Si así lo hicierais, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. José Luis Chicoma ya ha ocupado anteriormente el cargo de viceministro de MIPE e Industria, precisamente en la cartera de la producción. Hoy asume el cargo de ministro. Su trabajo ha estado siempre orientado a las reformas para un Perú innovador. Ha sido colaborador con artículos periodísticos en distintos diarios de circulación nacional, siempre ligados a temas de desarrollo, producción e innovación. Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Claudia Eugenia Cornejo Mome. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Francisco Rafael Sagasti Hoshausler, Presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, Presidenta del Consejo de Ministros. Señora Claudia Eugenia Cornejo Mome, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Comercio y Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Claudia Cornejo Mome asume entonces la cartera de Comercio Exterior y Turismo. Ella ya se ha desempeñado
como viceministra de Turismo desde el 2011 hasta el 2013. También ha sido gerenta general de la CONFIEP, el periodo 2016-2019. Tiene estudios en el extranjero, estudió ciencia política en Lafayette College y también maestría en comunicación política en the London School of Economics and Political Science. El artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Eduardo Martín González Chávez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Francisco Rafael Sagasti Hoshausler, presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Eduardo Martín González Chávez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar fiel y lealmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Eduardo Martín González Chávez se ha comprometido con el país entonces a desarrollar un notable trabajo en la cartera de Transportes y Comunicaciones, 30 años de experiencia en cargos de gerencia, dirección y asesoría en administración pública, de los cuales los últimos 16 se han desarrollado en el Congreso de la República. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Silvia Rosario Loli Espinosa. Regístrese, comuníquese y publíquese. Francisco Rafael Sagasti Hoshausler, presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. Señora Silvia Rosario Loli Espinosa, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Por la Constitución y por la patria, lo prometo. Si así lo hicierais, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Silvia Rosario Loli Espinosa entonces ha jurado al cargo de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Se ha desempeñado como viceministra de la Mujer. Por años ha estado vinculada a la defensa de los derechos de la mujer en entidades públicas como privadas. Ha sido consultora del Ministerio de Cultura, del Instituto Peruano de Paternidad Responsable Impares, docente de cursos de capacitación del Centro Latinoamericano de Trabajo Social CELATS. El artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Gabriel Quijandría Acosta. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Francisco Rafael Sagasti Hoshausler, presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Gabriel Quijandía Acosta, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar fielmente y lealmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Ambiente que os confío. Por la memoria de mi padre, Jaime Quijandría, sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden.
Gabriel Quijandría Acosta, un profesional que conoce muy bien el sector del ambiente, ha ocupado el cargo de viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAN y ahora asume el cargo de ministro de este sector, asumiendo funciones desde el día de hoy, reconocido experto en asuntos ambientales y en el manejo de recursos naturales, con amplia trayectoria en diferentes instituciones de la promoción del desarrollo en la región latinoamericana. El artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Alejandro Arturo Neira Sánchez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Francisco Rafael Sagasti Hoshausler, presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Alejandro Arturo Neira Sánchez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Gracias. Alejandro Neira asume por tercera vez el cargo de ministro de Cultura, abogado, escritor y diplomático peruano. Se desempeñó como titular de Cultura de nuestro país durante los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y durante el gobierno de Martín Vizcarra. Como diplomático de carrera, ha laborado en el gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, formó parte del equipo peruano que negoció en La Haya la demanda marítima del Perú a Chile. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Francisco Rafael Sagasti Hoshausler, presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. Señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Por esta patria que tanto amo, sí, prometo. Si así lo hicierais, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Asume entonces el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas Winstanley. Tiene un doctorado en Sociología Rural y Demografía por la Universidad de Pensilvania de los Estados Unidos. Tiene amplia experiencia en investigación aplicada cualitativa y cuantitativa. Ha trabajado en la cooperación técnica internacional del sector público, organizaciones de base y centros de investigación. Ha sido consultora externa del Banco Mundial. Fue también directora general de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento a la señora Solángel Natalie Fernández Huanqui. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firmado Francisco Rafael Sagasti Hoshausler, presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. Señora Solángel Natalie Fernández Huanqui, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío.
Por Dios, por la patria y por los peruanos que defendieron la democracia, sí prometo. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demande. Ha jurado al cargo de ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento Solángel Natalie Fernández Huanqui, arquitecta que hasta hace poco ocupaba el cargo de coordinadora técnica del Plan de Desarrollo Metropolitano del Callao al 2040 en la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento.